Solebu, queridos amigos, bienvenidos a este canal de Maestra Lerbe. Maestro Rosul, ¿cómo estás? Muy bien, y un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando y viendo. Exactamente. Y en el día de hoy pues tenemos al maestro Vive que nos está acompañando y quien nos va a contar su historia dentro de la saurología. Solebu, maestro Vive. Solebu, maestra Lerbe, Solebu, maestro Rosul, y pues muy agradecido, muy contento por estar aquí por fin en esta entrevista. Bueno, que la primera pregunta que hacemos es ¿cómo inició usted en la saurología? ¿Cuándo y cómo? Pues eso hace un poquito de años. Porque yo nací en Cali y estando en Cali, más o menos unos 6 años de edad, 6 y medio, antes de venirnos a vivir aquí a Bogotá, mi mamá llegó un día a la casa dando gritos de estar impactada, porque ella decía, es que se elevó. Entonces, pues una imaginación de un niño y tan precoz que era yo, sí, tan ágil mentalmente, pues se elevó, ¿quién? No, pues ella, Regina, y yo, pues una mujer. Entonces yo me imaginé la Mujer Maravilla, la esposa de Superman. Excelente, que tenía, claro, pues a volar, claro, entonces, capa, escudo, poderes y podía volar. Nunca tuvimos la oportunidad en Cali de ir a conocer a Regina, pero siempre mi cabeza quedó con esa imagen, ¿sí?, de la excitación de mi mamá en ese momento, de la impactada por haber visto una levitación. Ya estando aquí en Bogotá, viviendo en el año 78, nosotros vivimos aquí en Bogotá desde febrero del 78. En ese mismo mes tuvimos la oportunidad de ir a un curso de principiantes de la maestra. Y ahí fue donde... ¿Y cuántos años tenía usted en ese momento? 78 y 9 años. 9 años, siempre pasaron varios años desde la parte inicial. Claro. Y bueno, entonces usted, me imagino que ahí sí viene lo que a Robert le gusta preguntar. ¿Cómo fue la levitación? Eso fue muy chistoso porque lo hicimos en compañía de mis abuelos, que vivían en Cali, pero pues como estábamos recién llegados acá, los trajimos para que conocieran la nueva casa y donde vivíamos y todo eso. Y además que porque nunca habían salido de Cali. Entonces, estando en la levitación, y como Dani Lisca era el que animaba, ¿sí?, toda esa euforia de la gente para ese momento, mi abuelo, cuando ya prenden las luces, en ese momento no había luces, era una luz al fondo que dejaba todo como en penumbra. Entonces uno medio veía pues allá al fondo el cuerpo levantarse y lanzaban y todo. ¿Pero era una luz natural o era una luz...? No, la luz artificial de un bombillo atrás, al fondo, como la luz de los baños. ¿Dejaban una luz así? Dejaban una luz Sí, porque no se apagaba. en la parte de atrás para que se pudiera observar el escenario. Exacto, porque si apagaban todo, pues... No se veía absolutamente nada. Nada, podía ya levitar quién sabe cuántos metros y no se veía. Pero con esa luz sí. Pero el caso es que mi abuelo, y eso digamos que esa es la imagen que más recuerdo de ese momento, porque mi abuelo llega, él impactado de lo que había visto, dice... sáquenle el motor, bruja, gritaba, bueno, miles de cosas, pero él estaba en shock, sí, porque él no podía concebir, pues era una persona de 80 y pico de años, que a esas alturas de la vida ver un fenómeno de estos, pues le raya la cabeza a cualquiera. Claro, sí. Entonces recuerdo más, fue la reacción de mi abuelo con respecto a eso, que en sí la levitación. ¿Qué recuerdo yo de la levitación? Pues sí, que se elevaba. Digamos que ahí no superó mis expectativas porque es que como yo tenía la imagen era de la Mujer Maravilla y de Superman que volaban, ¿sí? Entonces yo decía, ¿a qué hora va a coger y empieza aquí a volar encima de nosotros? Ya, claro. Pero bueno, igual después uno va comprendiendo con el tiempo que en realidad qué conlleva ese fenómeno, esa capacidad que tiene la maestra de poder levitar. Bueno, esa levitación siempre es como la de ahora, que es como una especie de ola de energía y ella empieza como a ondular su cuerpo, o era rígido o no se alcanzaba a ver nada. Mire, yo recuerdo estando en un curso de principiante, no sé si fue en ese o en otro después, ella haciendo un cambio de energía de pie, o sea, yo estaba de pie, estaba en la fila de adelante mirándola, porque es que uno de pequeño escuchando esos sonidos a la hora del magnetismo y eso como que uno dice ¿de dónde sale? Sí, ¿dónde está el aparatico que lo produce y todo eso? Entonces pues yo pocas veces cerraba los ojos y miraba el cambio de energía y ella se empezó a levantar ahí, o sea, haciendo el cambio de energía, empezó se flotó unos 10-15 centímetros
Creo que ella no se dio cuenta de que estaba haciendo levitación, pero digamos que eso fue una de las veces que pude ver una levitación y con la luz del día, ¿sí? No con penumbras ni nada de eso, sino algo muy, muy veraz, ¿sí? Sí, claro. Muy nítido ahí. Bueno, entonces usted fue a ese curso, ya pues se dio cuenta que no era como Superman Sí. y que no iba a salir volando por todo el salón, pero de todas maneras pues era una levitación. ¿Ya ahí qué proceso siguió? ¿Cómo continuó dentro de la saurología? ¿Se demoró años o continuó? ¿Hizo cursos de avanzado? Muchos cursos de principiantes, porque eso casi que la maestra en una época era un fin de semana Bogotá, Cali, Medellín, Bogotá, Cali, Medellín, Bogotá, Cali. Entonces nosotros cada 3 semanas estábamos en cursos, siempre el curso de principiantes igual, el mismo. Tanto que con mis hermanos, que para responderte una pregunta que habías hecho antes de cámara, que cuántos hermanos somos 3. 3 hermanos. Hijos de la misma mamá y del mismo papá, solo que se separaron muy jóvenes. Mi mamá quedó de 18 años separada y con 3 hijos, ¡Wow! porque se casó de 15. Joven. Se casó de 15 años. ¡Wow! ¡Qué pecado! Claro, pero esos eran los temores de los abuelos antes, porque 15 años y qué tal que pase algo, ¿no? Ah, no, y en después esa no se época, casa. a los 18, si usted no se había casado y tenía ya hijos, usted ya se había quedado solterón, Sí, claro. ya claro. se había quedado. Hacía hablar a los demás de varias cosas. No, ¿y por qué decidieron cambiar de Cali para acá? ¿Hubo algo? Oh, sí, claro. Por el estudio. Ah, por el estudio Mi mamá y ustedes. mi papá, digo mi papá, el de crianza, El de crianza. porque el biológico, el donante, solo sirvió de donante. Okay. Solo fue el donante, Sí, ¿no? sí. Pero mi papá de crianza, que fue el que falleció en el 2010, ¿sí? Él decidió por sus negocios y por otros factores, sobre todo el estudio nuestro, trastearnos para Bogotá. ¿Pero su papá biológico todavía vive o también falleció? O No lo sé. no se sabe. Creería Pero yo dicen que mamá hizo una, ¿no? Bueno, entonces nos estamos retrocediendo otra vez, entonces volvamos. Entonces hizo muchos cursos de principiantes. Ahora mi pregunta, para mí personalmente, cuando yo lo hago la primera vez, como que entiendo unas goticas, unas cositas pequeñas, pero a medida que uno va repitiendo el curso, que ya más o menos va viendo que es más o menos la misma temática y todo, entonces uno va poniendo la atención a otros detalles. ¿Qué le ha impactado a usted más o qué le impactó más a usted a esa edad de 9 años repitiendo siempre. los cursos? Y recuerdo esta misma pregunta hace muchos años en una reunión con otra persona, donde decía, ¿qué tiene el curso de principiantes? Porque siempre es el mismo. Sí. Y todos decían, ay, no es que las enseñanzas, es que todo es diferente. Todo. Y me acuerdo, yo dije, no, las enseñanzas de un curso de principiantes son las mismas. Es igual, hasta los mismos chistes. Que cierro los ojos y que no sé qué, o sea, hasta los mismos chistes. Lo que yo siempre le vi importante a esos cursos era el cambio de energía, el magnetismo. A mí eso siempre me cautivó. Y siempre crecí creyendo que la clave estaba ahí, no en tanto lo que se decía, porque lo que se decía estaba en los libros, estaba en el 7 en 1, en esa época eran solo libritos separaditos. Separados, sí. Separaditos, entonces digamos que toda la información pues uno podía remitirse a los libros, que siempre nos gustó leer y siempre los teníamos. Sí. Pero el clic, ¿sí? como la almendra de por qué ir siempre a recibir el mismo curso, no era recibir el mismo curso, era recibir los cambios de energía. ¿Y por qué le impactaban los cambios de Por el energía? sonido. Ah, ya. Por el sonido, y siempre entendí que había un misterio mucho más allá de lo evidente por la pirámide y el ojo. ¿Sí? Okay. Que eso lo ve uno siempre en libros egipcios o en libros de Illuminatis y de todo ese tipo de gente que habla de templos y todo eso. Siempre está el círculo y la pirámide. Ah, claro, ¿no? sí, sí. Siempre sí. está ahí. Por eso siempre me gustó Muy bien, el ok. tema del cambio de energía. Y en cuanto a los temas del curso de principiantes, ¿cuál le ha gustado más o cuál le ha impactado más? El de la evolución, cuando empieza a hablar del fuego. Todo eso, de ahí en adelante. Todo el fuego y todo como esa escuela y ese increchendo de la energía, siempre como... ¿Y por qué le impacta? Porque siempre he creído que no todos somos iguales. O sea, sí, somos seres humanos, tenemos 2 brazos, 2 ojos, una nariz, sí, o sea, las cosas, pero hay una micro diferencia en la luz de las personas, en el aura, una energía que marca una gran diferencia entre todos, teniendo todos siempre la misma capacidad y oportunidad, ¿sí? De iluminar algo así. Sí.
o sea, eso es como hablar, y a veces lo digo yo, de tener un bombillo de 20 bujías y un bombillo igualitico, pero este es de 100 bujías. Son bombillos, son igualitos del mismo tamaño, pero este alumbra más que el otro. O tener de este tamaño una piedra del río, o tener de este tamaño un diamante. Sí, o sea, el brillo, las cosas son... Pero eso, ¿cómo viene aplicado a esa teoría de la evolución de la maestra Regina Once? ¿Qué parte de esa teoría de la evolución es la que tanto le ha gustado? El manejo del tiempo, o sea, comprender cómo el tiempo, cómo somos de eternos, el solo hecho de llegar a ser humano o inclusive animal, ha sido de ahí hacia atrás toda una eternidad. Toda una eternidad, son siglos y siglos y quién sabe, pues, millones de años. Millones y millones. Entonces, que uno llegue a este punto, así sea en una etapa primaria, sí, pero llevamos mucho tiempo. No, y eso es una especie de héroe, ¿verdad? Porque claro, uno llegar acá y luego esa pelea de espermatozoides llegando allá y estar aquí. Claro, claro, llegar acá ha sido una lucha inagotable. ¿Y por qué considera usted o por qué entendió a través de esa explicación de la evolución que no todos somos iguales? ¿Cuál es el sentido que usted le coloca ahí a eso? Que hay algunos que tienen que aprender, o sea, eso hace parte como del conocimiento, o sea, sería cruel tener un conocimiento y no compartirlo. O sea, creo que uno está en la obligación de que si comprende algo, no que aprende, sino que se comprende. Comprende, sí. Porque eso es como las matemáticas. Las matemáticas no se aprenden, las matemáticas se comprenden. Cuando uno comprende algo, jamás se le olvida. Sí, jamás se olvida, porque ya entiende la mecánica de la situación. Entonces, cuando yo desde pequeño comprendí todo ese manejo, era imposible quedarme callado. Entonces, en la medida en que yo fui compartiendo en el colegio con mis compañeros, y ellos también preguntaban y decían y ponían atención, pues eso te obliga a tener que aprender más, a tener que repasar. Entonces, voy al curso, ahí empieza la maestra Regina después, con el tiempo, a sacar grupos y a enseñar mantras, y a empezar oraciones y una serie de ritos. Me acuerdo que al principio era solo el macho. Sí, sí. Años enseñando solo macho. No más, no más. Eso, ya después vino las vocales, después el sasesí, o sea, bueno, todo, pero cada vez fue muy lento todo ese aprendizaje, pero lo hicimos. Sí. Lo hicimos. Pero bueno, pero volvamos a la evolución. Termine de darme el concepto ahí. Entonces, él vio eso y usted vio que no éramos todos iguales. ¿Por qué cree usted que no todos somos iguales? A ver, sí somos iguales como seres humanos, sí, pero la luz brilla diferente. ¿Por qué brilla diferente para usted? Por el tiempo que llevamos evolucionando. Exacto. Por el tiempo que llevamos. Entonces uno, en la medida en que uno tiene el conocimiento o puede guiar a alguien, uno está obligado a mostrarle un camino. O sea que hay espíritus más viejos que otros porque llevan en más evolución. Por ejemplo, el espíritu de Regina Once pues es mucho más viejo que el de nosotros. Así creería yo, sí. Entonces, aparentemente ya es una persona normal, va al baño, llora, ríe, come, sí. Pero su espíritu es mucho más evolucionado porque ha tenido más experiencia, se podría decir, más, y ha aprendido más. Aprendió, y por eso está ella enseñándonos. Esa es la manera como yo lo veo también. Yo veo que cuando nos dicen que los pobres siempre estarán entre nosotros, no creo que es esa forma de ver lo que por siglos nos han tratado de hacer ver, de que es la gente pobrecita porque no tiene que comer, porque tal cosa, no, sino las personas que apenas están llegando a la encarnación de ser humano. Al apenas estar llegando a la encarnación de ser humano, le falta mucho conocimiento, entonces mucho aprendizaje, y le falta hacer un recorrido. Entonces, aunque estemos en esa carrera de seres humanos, todos, ahí es donde somos iguales, pero las diferencias son en el tiempo que llevamos, que es lo que usted dice, de aprendizaje. Y mire que siempre, lo que decía usted, maestra, o sea, siempre nos han dicho que la iglesia, y sobre todo esa parte doctrinaria, que Dios ama a los pobres. Si eso es amarlos, ¿cómo sería si los odiara? ¿Cómo estaría? Sí, pero es que Dios ama a los pobres, pero a esos pobres, o sea, que de espíritu, porque apenas están despertando. Pura manipulación, ¿no? Y pura manipulación, porque es que bien pudiera cualquier doctrina, no hablo solamente de la iglesia, sino cualquier doctrina, enseñarle a su gente cómo crecer, cómo avanzar, cómo ser buenas personas.
uno puede ser negro, chiquito, blanco, hombre, mujer, la inclinación sexual que sea, pero ser buena gente, pero ser buena persona, ¿sí? No robar o robar poquito, digo, no. No robar, no mentir, o sea, ser honesto, hacer siempre las cosas Bueno, pero ¿cómo fue ese, por ejemplo, ustedes eran, me imagino que muy católicos? ¿Cómo fue ese encuentro entre el catolicismo? ¿Sí o no? No creo. ¿No? Pero sí, o sea, siempre... Porque yo veo que usted tiene como mucha inquietud. Mucho feeling con el tema de la religión, sí. Pero eso, digamos que sí hay una cierta inclinación por la religión por mi abuelita, que siempre los domingos nos llevaba a misa. Siempre íbamos a misa, inclusive cuando ella estuvo acá, que venía por temporadas, siempre era acompañarla a misa. ¿Y a qué horas iban a misa? Porque la mía me llevaba a las 5 de la mañana y No, yo me dormía. A la de 6. Ay, usted Domingo es buena. 6, sí. A mí era a las 5 más. y todavía recuerdo los pellizcos No, a las despertando. 6 de la tarde, no, 6 de la tarde. 6 de la tarde, ¿no? La mía era a las 5 de la mañana. No, muy cruel. Todavía, sí. Bueno, entonces ya vamos viendo cómo se aprende sobre la teoría de la evolución, que es del curso de principiantes. No, pero no y me esa es- respondió la pregunta. Ay, perdón. Sí, O sea, no fue uno, porque aquí, bueno, uno que no quiera comparar la religión con lo de la sabrología, claro. pues tiene algo que ver. Sí. Entonces, aquí me enseñan el creacionismo, que todo fue creado, y aquí me enseñan que todo fue una evolución y un proceso evolutivo con el espíritu. No hubo un choque ahí, no, pienso que en vez de choque es tratar de comprender el origen de cada teoría. Y todo se resume a lo mismo, todo es evolución. O sea que antes fue que como encajó realmente. Sí, o se complementó. Y quizás haya otra parte más en el hinduismo, o en el Tao, o en el judaísmo, bueno, no sé, tantas doctrinas, inclusive, bueno, tantas cosas. Seguramente cada doctrina complementa un poquito más ese todo que hay para comprender. Todas las doctrinas tienen un pedacito de la verdad, y Yo diría algún que sí. día se juntarán y se tendrá una sola verdad. Una sola. Y pues se habla de que sí, de que se tiene la evolución en donde se viene y se baja acá, y al mismo tiempo está el de aquí que está subiendo, y ahí es donde se encuentran y se unen, y comienza ya otra evolución distinta, y vendrá otra manera también en que se van dando las cosas. Pero como estamos hablando del proceso de aquí Exacto. en la sabrología, años después de Eso. mucho... bueno, yo me he retirado 2 veces. Eso, sí, usted como cuando uno llega a la adolescencia, eso es el fijo que se retira. Exactamente. ¿Por qué se retiró la ¿Cuándo? primera? ¿Por qué? La primera, porque